Bien, bienvenidos a todos a la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán y al Centro Astrológico Aztlán. Bueno, es un honor para nosotros poder presentar este evento tan especial que responde a 54 años de trayectoria de la enseñanza de nuestro fundador y director, que es León Azulay, que es filósofo y astrólogo, y también las enseñanzas que ha recibido una de las profesoras y astrólogas de la escuela, que es Florencia Santoni, que se ha inspirado justamente en las enseñanzas que ella ha recibido de León, como todos los que estamos acá, que nos hemos visto beneficiados de esta extraordinaria enseñanza de milenaria ciencia que es la astrología. Así que bueno, los dejo a ellos contar más acerca de este libro y de nuestras enseñanzas. Bueno, bienvenido a la escuela Aztlán. Y bueno, hoy tenemos el gusto de presentar un libro de astrología editado por nuestra escuela. Y voy a hablar un poco del tema de la astrología, de la ciencia de la astrología, porque realmente a nivel popular se entiende muy poco realmente lo que es astrología. La astrología es una ciencia muy antigua, es una de las ciencias más antiguas del mundo de todos los pueblos históricos de la antigüedad, de la India, de Babilonia, los asirios, los caldeos, los sumerios, los griegos, los romanos y también los pueblos precolombinos también tenían astrología. Es decir, ¿qué era la astrología? La astrología era la ciencia de las energías, las influencias energéticas que el sistema solar influye sobre el planeta Tierra, o sea, la ciencia de las energías, que en el lenguaje antiguo se llamaba astrología, que astro es planeta en griego y logos, conocimiento del planeta. Y la ciencia astrológica antigua estaba dividida en dos ramas. La astronomía, que quiere decir astronomos es posición, astronomos es la posición del lugar y astrólogos era el estudio de la influencia. Claro que los pueblos antiguos tenían otro lenguaje científico diferente al que tenemos hoy en el mundo moderno. Entonces el lenguaje de los pueblos antiguos era mitológico en la ciencia de las energías. Por ejemplo, lo que más conocemos, o el que el público más conoce, es la mitología griega. Los dioses del Olimpo, que son los planetas, ¿no es cierto?, a quienes ellos llamaban dioses, y explicaban la influencia que cada dios, el dios Júpiter, el dios Saturno, o Zeus se llamaba también, o Hermes, Mercurio, tenían cierta influencia sobre los comportamientos, y se usaba mucho para los reyes, los faraones, los legisladores consultaban a los astrólogos para ver qué oportunidad había para hacer algún determinado trabajo, por ejemplo, cosechas, siembras, viajes, o guerras que tenían que emprender, o todo eso, y entonces estudiaban la influencia de los astros y según eso dictaminaban qué es lo que había que hacer, ¿no? O sea, es la ciencia de las influencias del electromagnetismo hoy en día. Hoy la ciencia se llama astrofísica o mecánica cuántica. Es decir, el nombre cambió y también el modo de enseñar. Porque la ciencia moderna de la físico-matemática, la relatividad general de Einstein, la doctrina de cuanta de Planck y la mecánica cuántica de Heisenberg y Pauli tomaron el conocimiento antiguo a raíz de la influencia de Jung y lo tradujeron en sistemas de ecuaciones. Entonces, las influencias astrológicas no es como el periodismo trata de decir, el horóscopo del diario o los libros que hay en los kioscos, eso no es astrología. Esa es la ciencia de las influencias electromagnéticas o cuánticas que hay en el sistema solar, que influyen sobre toda la vida del planeta. Todo lo que es vida acá en este planeta, vegetal, mineral, animal, humano, al propio planeta, porque el planeta Tierra también es un ser vivo, que también emite una energía al sistema solar. Ya está demostrado esto hoy por las ciencias modernas. La astrofísica tiene en claro todo eso. Ahora, ¿qué pasó en el campo de la educación con la astrología? En el campo histórico hubo cambios, porque cuando empezó la era cristiana, el cristianismo, el catolicismo más que nada,
muchos conocimientos antiguos no les convenían. Por lo tanto, los prohibieron. Eso fue la Inquisición, o la época que se llamó oscurantismo. Entonces, una de las ciencias prohibidas por declarar satánica fue la astrología. Durante siglos esa ciencia fue perseguida por los inquisidores, la iglesia, ¿no?, como algo satánico, y otros conocimientos también, incluida la filosofía. Mucha de la filosofía de los griegos también fue prohibida porque también se usaba nada más que alguna parte de Aristóteles, nada más, ¿no? Bueno, hasta que viene el mundo moderno, la modernidad, después de la reforma de Lutero, de algunos investigadores que rescataban los conocimientos antiguos como Copérnico, Kepler, Giordano Bruno, John Dee, Tycho Brahe, astrónomos, astrólogos, Nostradamus, famoso, ¿no? Nostradamus, Paracelso, que eran médicos y astrólogos también, ¿no? Empezaron a ir rescatando un poco la astrología y el gnosticismo. Y después, en el siglo XIX, fin del siglo XIX y el siglo XX, ya vuelve otra vez el conocimiento astrológico, pero se trata de modernizar. Alguien que lo hizo en una forma importante fue el doctor Jung, que además de ser médico y psiquiatra, también usó la astrología. Y usó la astrología como terapéutica, para saber qué problema tenía cada paciente, y para la educación, porque Jung tenía una escuela que era un movimiento de educación de la nueva psicología, discípulos, y también su consultorio de psiquiatra, para tratar a los enfermos. Entonces probó varios test, el test de Rocher y varios test, no le daba mucho resultado, y como no tenía prejuicio para investigar cosas antiguas, investigó la astrología y vio que era muy útil la astrología. Por lo tanto, la empezó a usar para tratar a los pacientes, para la educación, para muchas cosas. De esto ya hace 50 y pico de años que murió el doctor Jung. La astrología avanzó muchísimo, es muy ya famosa en todo el mundo. Tiene varios niveles. El nivel popular es el horóscopo y los libros populares, y el nivel de la mecánica cuántica es más para los científicos, ¿no?, que es la físico-matemática o la astrofísica. Bueno, nosotros hemos hecho más modernamente este libro, de acuerdo a las enseñanzas antiguas, pero modernizado acerca de las influencias según la mentalidad del siglo XX, ¿no? Hoy hay muchos intereses creados que todavía persisten en contra de lo que se llama astrología como una mancia, o filosofías antiguas, o la filosofía esotérica, porque los intereses políticos creados no le conviene que muchas cosas se sepan, ¿no? Con excepción de escuelas como la nuestra, donde sí, en un medio ambiente más limitado, podemos enseñar todo esto que realmente es auténtico. Bueno, ahora lo dejo con Florencia, que es la autora del libro, con la ayuda de todos nosotros, que va a explicar todo lo demás. Bueno, gracias. En principio, empezar con los agradecimientos. Agradecimientos en general a toda la escuela. El libro está dedicado a toda la escuela Aztlán, en particular a León, que es quien nos transmite un poco todo el conocimiento, que no es lo que está en los libros nada más, sino es toda su experiencia. Por supuesto también, agradecer a Nicolás, que fue uno de los impulsores de este proyecto que veníamos pensando hace tiempo, pero que, había otras prioridades y no lo hacíamos. Y también a los diseñadores, Leonardo, Agustina, que trabajaron también ayudándonos un poco. ¿Cómo surge? Un poco el libro es en función de que en todos estos años de trabajo, yo empecé a trabajar con la escuela y con la astrología en particular hace ya casi 13 años, y en todos esos años con el material que León tenía, que es mucho, incluso justo recién hablábamos que tiene mucho material sin publicar, y con la práctica de las clases fuimos reuniendo material de apuntes que iban siendo necesarios. Hay muchos libros escritos de astrología, es cierto, hoy en día
ya no hay ese tipo de inquisición donde si nosotros hubiésemos estado acá todos juntos por un evento astrológico, pero en el 1200 íbamos todos juntos a parar a la hoguera, ¿no? Así que tenemos hoy esa libertad. Pero por otro lado, como decía León, claro, ¿por qué la astrología no está en las universidades? ¿No? ¿Por qué no está en las universidades? Es una pregunta que Jung se hizo también e incluso vaticinó que volvería a las universidades, ¿no? Quizás ese tiempo esté acercándose, no ya inmediatamente, pero dentro de unas décadas o en el próximo siglo. Entonces, con todo este material que teníamos y con la necesidad que van surgiendo en las clases, de los alumnos de esta época, que los libros, quizás los libros mejores de astrología o que reflejan mejor todo lo que explicó León de la ciencia y además la parte psicológica y la parte predictiva y todo lo que nos gusta de la astrología, son libros que se dejaron de editar, muchos libros que entonces tuvimos que empezar a circularlos en fotocopias, que algunos quedaban a pesar de ser muy buenos, con un lenguaje un poco antiguo, entonces los alumnos no entendían, incluso a mí me pasaba, tenías que andar con un diccionario al lado para buscar qué quiso decir con flirteo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, los que tienen más años lo sabían y los más jóvenes no. Todo eso va haciendo surgir la necesidad de tener nuestro propio libro, y esta es una primer parte porque, bueno, acá hay caras conocidas, hay alumnos también y gente a la que agradecemos también que hayan venido a todos, que la astrología es súper extensa, ¿no? Y esto de que contaba León un poco de la historia de la astrología es con lo que empezamos en el libro, porque la pregunta que surge primero, bueno, es realmente qué es la astrología y cuáles son sus orígenes, ¿no? ¿Cuándo nació la astrología? ¿Cuándo empezó? Y no podemos decir la astrología nació en una X fecha, ¿no? En el 535 o en tal fecha. En realidad podemos decir que la astrología nació cuando el hombre, el ser humano, empezó a mirar el cielo y empezó a observar y empezó a ver cómo según las fases de la luna no era igual poner la semillita en la tierra cuando la luna estaba en cuarto creciente que cuando estaba en luna nueva. Empezó a observar que, por ejemplo, en los eclipses los animales tenían conductas extrañas, o en las lunas llenas, de ahí tantas leyendas que vinieron, que las mareas también estaban regidas por la influencia de la luna. Es decir, la astrología no es un curso. Hoy en día se transforma en un curso, quizás uno lo empieza así, pero la astrología en realidad es parte de la vida, está en la vida de todos, no es la relación que tenemos nosotros como seres humanos con el planeta Tierra y nuestro planeta con el resto del sistema solar. Justamente esto hablábamos en una última clase que tuvimos este año, hablando del solsticio, y comentábamos esto, ¿no? Que los antiguos, los asirios caldeos, los egipcios, los griegos, ellos no iban a estudiar astrología, no se compraban un libro de astrología, una revista, o hacían un curso en la escuela, sino que ellos la vivían la astrología. ¿Y cómo es vivir la astrología? Y esto es algo que León hace y que yo hace años trato de seguirlo y tratamos de transmitir a nuestros alumnos también. Es que no sea un dato, un saber, algo que me dicen de mi carta natal, sino que se pueda convertir en una herramienta que me ayude como guía, vieron, como GPS, a tomar mejores decisiones, a conocerme más a mí mismo como fotografía de mi alma, de mi psique, a planificar mejor cosas, elegir los momentos del tiempo, los mejores momentos para hacer cada cosa, por ejemplo. Cada momento del tiempo es diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos cuando se acercaba ahora, el 21 de diciembre, que faltan poquitos días nada más, que es el solsticio, para nosotros va a empezar en nuestro hemisferio el verano, en el hemisferio norte empieza el invierno, ellos sabían que en ese momento del tiempo no era igual a cualquier otro día del año, sabían que había una energía particular, astrológica, por ejemplo, en el caso del 21 de diciembre ahora, que el Sol entra en el 0 grados de Capricornio, que es un grado muy especial, que tiene que ver, además, es donde está el centro galáctico, el centro de nuestro Sol central, de la galaxia.
Y ellos, en esas épocas, hablo de los antiguos persas, o sea, los asirios caldeos, de los pueblos nórdicos, célticos, de los griegos, de los romanos y demás, en esa época festejaba lo que ellos llamaban, por ejemplo, en Roma se llamaba el Día del Sol Invicto, ¿no? Era el día donde había menos horas de sol, los días más cortos, y para ellos el sol no era una bola de fuego que estaba ahí, que nos daba calor o que íbamos a broncearnos, nada más, sino que para ellos era un dios, ¿no? De hecho, por eso León decía, tenían un lenguaje mitológico, pero en el sentido en que León lo usa, la palabra mito, mitológico, no es en un sentido peyorativo, de decir, bueno, eran sus supersticiones, creían en eso, sino en el sentido que Jung explica que es un mito, ¿no? Que un mito es un relato simbólico de lo real, no de lo falso, no como lo usa el periodismo que dice un mito es lo falso, ¿no? Sino de la experiencia de vida real del hombre y su destino, ¿no? Con lo cual, bueno, fíjense cómo fue cambiando todo, hubo muchos siglos de Inquisición y esas fiestas que se celebraron en tantos pueblos diferentes, eso es algo que llama la atención también, porque pueblos que aparentemente no tenían conexión entre sí, como pueblos de la América precolombina, de Egipto o de Grecia, en las mismas épocas del año, en las mismas fechas, rendían cultos, por ejemplo, a dioses solares. Y Jung explica, hay un arquetipo por detrás, es decir, hay algo que es trascendente, que va más allá de una creencia particular. Con los siglos de oscurantismo esto se fue cambiando, se prohibió. Hoy la Navidad, que se representa también una resurrección para el cual muchos creen que Dios, su Dios nació en esa época, pero no se festeja el 21 o el 22, sino el 25 o el 24, ¿no? Eso tiene sus causas históricas que ahora no vamos a hablar, pero va marcando cómo con los siglos, con el paso de los siglos, como humanidad nos fuimos desconectando un poco estos ciclos naturales. Pues la astrología es la naturaleza, ¿no? Y pensar que el hombre no es la naturaleza es un error garrafal. Porque hoy en día muchos de los que practican no la astrología, sino la astronomía o otras ciencias llamadas, entre comillas, duras a veces, critican a la astrología. Dicen, no, pero ¿cómo nos va a influenciar Marte que está tan lejos de nosotros, ¿no? Tengo más influencia, decía Carl Sagan, del médico que me recibe en el parto que de Marte que está mucho más lejos, ¿no? Bueno, ese es un desconocimiento total de lo que es la astrología en realidad. Tiene que ver con los dogmas del materialismo, pero además tiene que ver con una concepción del hombre como separado de la naturaleza. Naturaleza es los vegetales, los animales, pero el hombre no. O sea que acepto que la luna, desde esa visión, ¿no? Rige el movimiento de las mareas, pero no acepto que rige los líquidos de mi cuerpo o mis emociones o el ciclo menstrual de la mujer o los ciclos de fertilidad, etcétera, ¿no? Así que ahí hay, nosotros le llamamos tope, ¿no? Es decir, hay un impedimento producto de las creencias que hace que uno vea una parte de la realidad y no otra. Y justamente la astrología parte de una concepción diferente, que es partir de una idea holística, de tratar de integrar, no de quedarse con una parte nada más. De hecho, así termina el libro y ahora vamos a ir hablando un poco más específicamente de eso, hablando de la idea de una cosmovisión, de volver a tener una cosmovisión, porque no sé si ustedes saben qué significa la palabra cosmos. La palabra cosmos significa orden, ¿sí? O sea que ya en el lenguaje mismo está implícita la idea de que en el universo no es todo caótico y sin leyes y desordenado, sino que hay un orden por detrás. Si no, imagínense, los planetas chocarían todos los días. Acá en Rivadavia hay choques, muchos, pero los planetas no chocan, ¿no? Hay una inteligencia superior, incluso uno puede verlo desde otros puntos de vista, ¿no? O sea, una vida humana dura 70, 80, 90, 100 años, con mucha suerte, pero una vida de un planeta dura millones de años, ¿no? Es decir, son superiores a nosotros y aunque no los llamemos dioses hoy en día, porque nos resultaría raro, sí tenemos muy presente esta idea de que estamos estudiando el mundo de las energías y que la energía es superior a la materia, que es lo que dice la física moderna ya con Einstein y con la física cuántica.
Bien, bueno, tenemos la portada, creo que la podemos poner ahí en pantalla, la portada del libro de la que quería comentar algo. Bueno, ahí la están viendo ustedes, ¿no? Este es un grabado que se atribuye a Camille Flammarion, que fue un astrónomo, alquimista también, médico, del siglo XIX, francés, ¿sí? O sea, estudió la astrología y también la metafísica, ¿no? Y me pareció siempre muy lindo esta imagen, la hemos usado para otras cosas en la escuela también, porque está ese personaje, ese muchacho, dentro como de lo que sería este mundo en el que todos estamos, de la Tierra, y asomando su cabecita por fuera de la atmósfera, y viendo los mecanismos, esos mecanismos ahí que están dibujados, que hay más allá, ¿no? Que uno supondría que son los que regulan los del más acá. Y yo me acordaba que cuando empecé a estudiar astrología, las primeras clases que tuvimos hace muchos años con León y después leyendo y conociendo, teniendo devoluciones, guías con la propia carta natal y demás, es como que sentí un poco eso, ¿no? Sentí que estaba la burbuja en la que todos vivíamos y de repente como que estaba asomando un poquito la cabeza para ver cuáles eran las causas que había por detrás de todo esto, ¿no? De cómo era uno, que está marcado en su carta natal, sus tendencias, sus características, pero además también mucho más que eso, ¿no? De cómo funciona la vida en general. Que hay un orden por detrás, eso produce también un estado de admiración, también de ver que no todo termina en el hombre, como nos quisieron hacer creer en el materialismo, o esta idea también del ateísmo, de creer que el hombre es lo máximo y no hay nada más, sino ver que hay muchas otras cosas superiores al ser humano. En principio la astrología, los dioses los podemos llamar si les gustan también. Y para los griegos, que son parte de padres de nuestra cultura, el no considerar a los dioses como tales era un pecado, era el peor de los pecados. Ellos en realidad a pecado no lo usaban en el sentido católico, obviamente estamos hablando de muchos siglos antes de esto, sino pecado era error, era errar, era no dar en el blanco, ¿no? Entonces era un gran error creer que no había nada superior al ser humano, no aceptar, y ellos lo llamaban ibris o ubris también, ¿no? Entonces esa idea también me impactó y es parte de la práctica de uno, de aceptar, bueno, tengo un tránsito de Plutón, de Saturno, tengo determinadas tendencias en mi carta natal, tengo un Mercurio que tiene que ver con la comunicación y con el intelecto, que hace que mi mente no sea genial, fantástica, sino que tenga ciertas limitaciones, o tengo una luna que es buena para algunas cosas, pero que también me trae determinados problemas emocionales. Entonces ver eso, obviamente no quedarse ahí, no es un determinismo, sino que es un entender por qué determinadas tendencias y después una herramienta para ir trabajando, ir corrigiendo los defectos que todos tenemos, ¿no? Y esto es uno de los aportes, como comentaba León, que hizo Jung, ¿no? Que es usar la astrología como herramienta psicológica. Él para el tratamiento de sus pacientes como test, pero obviamente que uno hoy en día también la puede aplicar con una ayuda para su propio autoconocimiento y ser mejores personas y vivir mejor. Otra cosa que quería mencionar es en relación a el tiempo. La astrología es sincronología, también se llama. O sea, la astrología parte de la idea de que no todos los momentos del tiempo son iguales, que cada momento del tiempo tiene una cualidad, ¿no? Cualidades del tiempo. Entonces, no es lo mismo las influencias que tenemos hoy, que hay los tránsitos que estamos viendo ahí, muchos planetas en Sagitario, Luna, Venus, Mercurio. Ya mañana la Luna no va a estar más ahí, va a estar en Capricornio y va a haber otro ascendente y ya cambian las cualidades de ese momento del tiempo. Ver el tiempo como algo vivo, ¿no? Es interesante también esa idea. Y en general es algo en lo que tampoco
pensamos demasiado porque tampoco nos lo enseñan, ¿no? Y es una herramienta útil para pensarlo así ahora. Si vemos cómo reacciona la naturaleza, sí podemos ver que para los árboles y para los animales no todos los momentos del año son iguales, porque hay algo muy obvio que son las estaciones. Nosotros nos cambiamos el abrigo o cambiamos el aire acondicionado de calor a frío y ya está. Pero los animales migran miles de kilómetros, los árboles pierden sus hojas, etcétera, ¿no? O sea que hay una correlación muy evidente, pero claro, nosotros que vivimos en estas grandes ciudades y con estos dogmas del racionalismo y demás, tendemos todavía a vernos como separados y por fuera de los ciclos de la naturaleza. En el libro, una de las cosas que ponemos al principio es el tema de los 4 elementos, ¿no? Yendo un poco como al lenguaje astrológico. Los 4 elementos son la base de la astrología, las 4 sustancias básicas, que son fuego, tierra, aire y agua. En un lenguaje simbólico, los antiguos ya conocían que había distintos modos de expresión o 4 sustancias básicas, y ellos decían que todo lo creado estaba creado en base a los 4 elementales o los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego. No es que creían que todo estaba hecho por la tierra física, el fuego físico, el agua, no eran ningunos tontos, sino que lo usaban como un símbolo. De ahí que encontremos el número 4, que es un número que remite a un sentido de orden en la numerología, y encontramos el 4 como herramienta ordenadora de muchos conocimientos, no solo en la astrología, con los 4 elementos, que es la base, porque cada uno de nosotros en nuestra carta tiene en general predominio de un elemento no, y eso nos marca como individuos. No es lo mismo ser una persona con mucho fuego, muy volitiva la persona, muy creativa, entusiasta y demás, que una persona que no tiene nada de fuego y, por ejemplo, es pura tierra, ¿no? Que es mucho más metódica, más lenta, más pensativa, más reflexiva, más con los pies justamente en la tierra, ¿no? Por ejemplo, fíjense cómo el 4 está en todas partes como elemento ordenador y no lo vemos. Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Las 4 direcciones, ¿no? Arriba, abajo, izquierda y derecha. Los 4 evangelistas, por ejemplo, los 4 ingredientes de la alquimia, las 4 figuras geométricas básicas, que es círculo, línea, cuadrado y rectángulo, las 4 operaciones que aprendemos en la escuela primaria, que son básicas, suma, resta, multiplicación y división. ¿Por qué 4? ¿Por qué no son 5, 6? ¿Por qué no son 1? Bueno, uno podría decir, es casualidad. Bueno, para nosotros las casualidades no existen, ¿no? Es evidente que por detrás hay un sentido, hay un significado, ¿no? Las 4 virtudes cardinales, justicia, prudencia, fortaleza y templanza, y Jung lo que hizo, el doctor Jung, fue rescatar de Paracelso y de Galeno, que fueron padres de la medicina occidental, la tipología de los 4 humores, se llamaba antiguamente, o los 4 tipos psicológicos básicos, que no son otra cosa que los 4 elementos traducidos. Jung lo llama la persona más pensante, más de tipo intelectual, la persona más sentimental, ¿no? Más emocional, la persona más de la sensación, sensato, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Muy concreto. Y la persona más intuitiva, ¿no? Que está más en el mundo de las posibilidades futuras que en la realidad concreta. Así que podemos pensar a los 4 elementos como estructura básica del zodíaco y como 4 esencias también fundamentales. Otra de las cosas que pusimos en el libro es qué es realmente el zodíaco, ¿no? Porque si hay algo que se conoce y mucho de la astrología, aunque a veces mediante estereotipos, son los 12 signos. En general, hasta la persona más escéptica de la astrología, si vos le preguntás de qué signo sos, sabe su signo. Es raro. Y si a veces no te dice que no sabes porque te quiere llevar la contra y no te quiere dar el brazo a torcer, porque incluso he conocido gente que no creía en la astrología, pero lo primero que leía en el diario era el horóscopo del diario, ¿no? Que no lo hacen astrólogos, lo hace un periodista que le toca eso, ¿no? Así que bueno, no es algo en lo que uno se pueda fiar demasiado, ¿no? Pero bueno, los 12 signos no son otra cosa que podríamos
de entrada llamarlos como 12 tipos psicológicos básicos, ¿no?, que encontramos en la humanidad. Aunque ninguno de nosotros, a pesar de que todos pertenecemos a un signo, nadie es 100% puro de un signo. No existe eso. Tener todos los planetas, todos los factores que nosotros vemos acá, todos ubicados en el mismo signo, es, digamos, matemáticamente una posibilidad en 10.800 millones, o sea, es prácticamente imposible, ¿no? Con lo cual siempre hay combinaciones, pero nos quedamos con lo que son los signos, aunque a veces también caemos en estereotipos del orden. Por ejemplo, a los de Cáncer les gusta siempre estar en su casa, los de Leo les gusta siempre llamar la atención, los de Capricornio son siempre amargados, etcétera. Pero en realidad, bueno, hay mucho más que eso, ¿no? Uno puede meter la pata mal usando esos estereotipos, porque en realidad la astrología y la descripción de un ser humano es toda su carta natal, y para eso hay que aplicar obviamente una lectura, no se puede reducir a eso. Pero ¿qué es el zodíaco? Ya es algo que no sabemos. Entonces, los detractores de la astrología dicen, son las constelaciones, los signos son las constelaciones. Y en su momento critican, bueno, pero hay muchas más que 12 constelaciones y además no todas tienen el mismo tamaño, la astrología se equivoca. No, y entonces les decimos, por eso también lo aclaramos, los signos no son las constelaciones. Y el zodíaco, para decirlo en una breve charla, porque esto obviamente está más desarrollado acá y también lo desarrollamos en los cursos, el zodíaco no es otra cosa que el campo energético que rodea la Tierra, dividido en 12 fases o 12 sectores, ¿sí? Y esta idea, que parece medio rara quizás en principio, porque vemos a la Tierra como algo físico nada más, quizás es más fácil de aceptar si vemos a nuestro cuerpo y aceptamos que no somos nada más que un cuerpo físico, sino que también hay una energía que rodea y que da vida a nuestro cuerpo, ¿no? Y con la Tierra es lo mismo, es un ser vivo. Bueno, también por supuesto hay una descripción en el libro de los signos y de los planetas en los signos. Lo ideal, y el libro está pensado para usarlo con carta natal en mano, ¿no? O sea, viendo, Marte en los signos. Bueno, ¿y yo dónde tengo Marte? ¿No? Y después, por supuesto, esto aplicarlo a otros. Y para eso agregamos, que es algo que en general a mí me ha sido útil y veo que a muchos alumnos también, ejemplos, ¿no? Entonces, qué sé yo, vemos, no sé, el tipo psicológico de la psicología de los sagitarianos en general, y entonces al final ponemos ejemplos de famosos de Sagitario, no solo del Sol, como puede ser Carlos Gardel, o Beethoven, o Sinatra, sino también personas con el ascendente en este signo, ¿sí? Entonces eso también a uno, obviamente no vamos a reducir todo a eso, pero sí le da a una imagen, una orientación. Otra de las cosas que vamos a encontrar en el libro es un capítulo donde vamos como un poquito más allá de lo que nos gusta a todos de la astrología, que es ver cómo soy, sino también vamos un poco a las bases metafísicas de la astrología, y hay un capítulo de las 7 leyes herméticas, ¿sí?, que es la base un poco de las leyes en las que funciona todo, no solo la astrología, sino la vida. Por ejemplo, esta famoso axioma, creo que lo deben conocer, que dice: así como es arriba, es abajo, así como es adentro, es afuera. Y todo el tiempo en la astrología estamos usando esto, ¿no? Viendo cómo se movió Saturno ahí en el cielo y cómo interiormente se movieron cosas en mí también, y cómo es esta conexión permanente que hay. O otras de las leyes herméticas, por ejemplo, que es la ley de polaridad, de que todo tiene su opuesto, ¿no? Todo es doble, dice, o todo tiene dos polos, su par de opuestos. Esto lo vemos todo el tiempo en la astrología, porque los signos que son opuestos, ¿sí?, por ejemplo, Leo y Acuario, Virgo y Piscis, Libra y Aries, Escorpio y Tauro, Sagitario y Géminis, Capricornio y Cáncer, en principio aparentemente uno los ve y son muy distintos entre sí, su forma de ser, pero en realidad son opuestos complementarios, se complementan, no son enemigos irreconciliables. Y esto incluso a veces lo vemos en las relaciones humanas, donde mucha gente
enlaza bien con las personas de su signo opuesto, ¿no? Por supuesto, sinastría y compatibilidad es un tema más complejo que ahora no vamos a hablar, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Viendo los ejes de los signos, para hablar un poquito de los signos. En el eje Aries-Libra, estos opuestos, Aries y Libra, podemos ver en lo personal características diferentes. Por ejemplo, Aries es el emprendedor, el más cabeza de grupo, independiente, autónomo, poco diplomático, y Libra es más bien todo lo contrario, tiene en cuenta en general más el consenso, la opinión de los demás, el buscar agradar a todos y a veces incluso deja un poco más de lado su individualidad. Pero en un nivel más de los arquetipos, más impersonal, Aries representa al individuo y Libra representa a la sociedad, que son opuestos, sí, pero son complementarios. Por ejemplo, en el eje Tauro-Escorpio, Tauro representa lo más material, elemento tierra y fijo, y Escorpio representa la trascendencia, el ir más allá de lo material, ¿no? Géminis, por ejemplo, representa una mente muy concreta, el estar informado, por ejemplo, de los acontecimientos, su mentalidad en lo cotidiano, y Sagitario una mente más abstracta, más universalista, más de las generalidades. Cáncer, por ejemplo, las raíces, el pasado, y Capricornio se proyecta siempre hacia el propósito, hacia las metas, hacia perfeccionarse. Leo, por ejemplo, la confianza en sí mismo, y Acuario, la confianza en los demás. Pero si no las uso como complementarios, voy a estar en un problema, porque si siempre tengo solo confianza en mí mismo y no en los demás, o solo confianza en los demás, en todos, sin diferenciar, y no en mí mismo, se desequilibra la balanza. Y por último, eje Virgo y Piscis, que sería Virgo el análisis lógico, 2 más 2 es 4, es muy lógico, Virgo, y Piscis, la intuición que sintetiza, ¿no? Y que a veces, digamos, va más allá de esa lógica, que es justamente la intuición, que es la inteligencia del inconsciente, ¿no? Bueno, así que recorremos un poquito también las 7 leyes herméticas como base de la astrología, y además agregamos también algo que nos va a ayudar en las clases, pienso, que es en relación a las casas. No sé cuántos de ustedes tienen su carta natal. Si pueden levantar la mano, por favor. ¿Cuántos ya se hicieron su carta natal? Bueno, la mayoría. Ustedes vieron que, y para los que no la tienen todavía, lo vamos a mostrar acá, que además de los signos tenemos 12 casas, ¿no? En astrología, en los últimos siglos, se introdujeron otros sistemas de casas, ¿no? Entonces encontramos en internet y demás, incluso muchos libros también, que difunden un sistema de casas donde todas las casas son desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Hay casas enormemente grandes y otras chicas. Primero voy a explicar qué son las casas, ¿no? Para los que no saben. Las casas son los campos concretos de la experiencia, los escenarios de la vida, ¿sí? Entonces, vida económica, vamos a lo más sencillo, ¿no? Vida económica, la relación con el medio ambiente, los hermanos, la familia, el hogar, el pasado, la pareja, los hijos, el trabajo, la salud, la profesión. Cada una de ellas está identificada en una de las 12 casas, ¿sí? El sistema que nosotros usamos en la escuela, que es el que usa León hace muchos años y que tus maestros te han transmitido, es el sistema de casas iguales, que se ha difundido menos y que tiene una eficiencia muy grande, y ahí explicamos por qué usamos este sistema, porque a veces uno llega al curso con su carta natal que se le hizo por internet o en otro lado y dice, ay, pero ¿cómo? Las casas me caen diferente, ¿no? Bueno, y siempre es algo que es importante explicar. Y otra de las cosas que agregamos también es otras herramientas de la astrología que muchas veces se pasan por alto, lo que nosotros llamamos astrología esotérica, que son datos que no se encuentran en los libros o que difícilmente se encuentran, como por ejemplo los decanatos asirio-caldeos, ¿sí? Porque ustedes saben que, me imagino todos saben su signo, pero cada signo a su vez, como podemos ver acá,
está dividido en 3 sectores, ¿sí? Eso se llaman decanatos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es lo mismo los primeros 10 grados de cáncer, no es lo mismo haber nacido durante los primeros 10 días del signo de cáncer, a partir del que Sol ingresa en este signo habitualmente el 21 de junio, que haberlo hecho, ser de cáncer, pero por ejemplo un cáncer de agosto, ¿no? Que tiene, el Sol lo va a tener en un segundo o en un tercer decanato, ¿sí? Y cada decanato de cáncer, si bien cáncer para todos representa la vida emocional, los sentimientos, la relación con el mundo interior, la intuición, la devoción y un montón de otras cosas, en un primer decanato va a tener un cariz el planeta que lo rige, que es Venus, más afectivo, más pasional, más sentimental. En un segundo decanato que está regido por Mercurio va a tener un matiz más mercurial, más intelectual, y un tercero bien lunar, o sea, luna-luna, ¿no? Que es el tercer decanato de cáncer, o sea, muy emotivo, muy sensible, etcétera. Eso es algo también que está en el libro, además de otros datos que ahora no los quiero aburrir, que son encuadramientos y demás, pero son cosas que al principio, si uno no las ha escuchado nunca, parecen como raras o difíciles, pero que en realidad son entendibles por cualquiera siempre que nos detengamos un poquito a estudiarlos y tengamos a alguien que nos ayude también, nos transmite el conocimiento para entenderlo, ¿no? Y por último, también en relación a esto que hablamos como de la astrología como una herramienta que nos permite entender cómo funciona la vida en general, partiendo de la idea del cosmos como orden. Incluso también hay un físico moderno que es Prigogine que investigó en base a las teorías de Platón y descubrió y elaboró toda una teoría, investigación científica que comprobó Prigogine que detrás del caos también hay un orden científico, ¿no? Porque uno dice, bueno, si es... Entonces, bueno, evidentemente que el orden está, aunque uno no lo vea. Es ver que para qué nos puede servir a nosotros la astrología hoy en día, ¿no? Y en realidad, bueno, tiene múltiples usos como herramienta, empezando por el autoconocimiento, empezando por reconectarnos con esa naturaleza real que todos tenemos, como una herramienta también para tomar decisiones, como decíamos al principio, a través de las revoluciones solares y otras cosas, y por supuesto también para lo que tiene que ver con la elección de las relaciones humanas, ver las compatibilidades que hay, poder corregir cosas cuando hay compatibilidades que son tensas, ¿sí? No solo las relaciones de pareja, con los hijos, con los amigos, con los compañeros de trabajo y demás. Y al final del libro agregamos como una especie de epílogo donde hablamos un poco de esta cosmovisión, ¿no? Hay un psicólogo, un médico fue en realidad, el doctor Maurice Nicoll, del Cuarto Camino. En realidad él fue discípulo de Jung y fue discípulo de Gurdjieff también, y hay una frase que creo que sintetiza mucho el espíritu de la astrología como la entendemos nosotros, que dice: tratar de conocer una cosa por sí misma como algo aislado es casi imposible, es imposible entender una cosa como algo aislado y que no esté en relación con nada más, porque todo está relacionado entre sí y depende de alguna otra cosa, pues todo en el universo está interrelacionado. Que parece una idea muy abstracta, pero en realidad, imagínense que cae un marciano acá, ¿no? Y nunca vio un libro, entonces no sabe qué es esto. Y vos le tenés que explicar qué es. Para explicarle qué es, ¿cómo empezás? ¿Qué le decís? Por ejemplo, es algo hecho por papel. Entonces te estás remitiendo ¿a qué? Al concepto de papel. Ya no sabe qué es lo que es papel. Estás en un problema más grande, ¿no? Se usa para aprender, para estudiar, ¿no? Etcétera. O sea, te estás remitiendo a otras ideas, ¿no? Bueno, y lo escribió una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tanto esto como tomemos libros, o si queremos tomar algo más técnico, qué sé yo, que es una bujía, por ejemplo, del auto, si quieres explicar eso tenés que remitirte a qué función tiene en el motor y demás. Entonces,
si quiero entender qué es un ser humano, ¿qué es un ser humano? Tengo que remitirme a una idea más grande, no puedo decir, un ser humano es algo que hizo otro ser humano. Mamá, papá y los vecinos, como dice. Bueno, sí, pero ¿y ese ser humano quién lo hizo? Otro ser humano. Buenísimo. Ya entiendo todo ahora. Bueno, no, entonces tengo que remitirme a una idea más amplia, ¿no? Y esto es un poco lo que está tanto que toma Jung de la astrología, que toma todos los grandes maestros, ¿no?, que usaron la astrología, y también en el budismo, donde uno de los conceptos fundamentales es la idea de interdependencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, al principio cuando empezamos la presentación hoy, Nicolás agradeció, habló de cómo fue la enseñanza que León recibió. Él dependió de sus maestros que le enseñaron esta enseñanza y nosotros de él que nos enseñó, y así sucesivamente. Hay una interdependencia ahí. También dependimos de los que nos imprimieron el libro. Nosotros no lo podíamos imprimir por nuestra cuenta. Entonces nadie hace nada solo, aislado. No existe eso, ni en la naturaleza ni en la vida humana. Por eso un poco la astrología nos ayuda a ver esto, ¿no? Que dependemos de algo más y que también otros dependen de nosotros, ¿no? O sea, es doble la relación. Por eso pusimos el hombre, el árbol, la luna, la tierra, el sol, dependen de algo más que ellos mismos. Uno puede decir, ¿cómo? ¿El sol depende de algo más? Bueno, sí, porque en principio pensamos, ¿quién depende de nosotros como planeta? Y la luna, porque la luna, nosotros somos el dios de la luna. La luna gira en torno a nosotros, en nuestro satélite. Y la Tierra, ¿de quién depende? Y del Sol. Imagínense que el Sol se apaga. No hay más vida. Y el Sol gira con todo el sistema solar en torno a un Sol central de la galaxia. Está fotografiado y todo, ¿no? Y la galaxia, bueno, ya nos meteríamos en lío, pero digo, hay un espacio-tiempo también, ¿no? Para que todo eso se manifieste. Si no hay espacio-tiempo, no va a haber nada. Entonces todos dependen de algo más que ellos mismos. Es preciso tener una vislumbre del todo, un enfoque holístico con el fin de comprender las partes. Entonces, si me entiendo como una parte de un todo mayor, pienso que una buena forma es usando la astrología de la mano de la psicología también, ¿no? O sea, que son en realidad, como decía Jung, dos ciencias hermanas, ¿no? Que casi inseparables, ¿sí? Porque cuando hablamos de cómo es Aries, por ejemplo, o cómo es Tauro, que a todos nos gusta eso, ¿no? Porque nos ayuda a entendernos y a entender a los demás. ¿Qué estamos describiendo? Estamos describiendo psicología, ¿no? Es así, es más inquieto, es incluso de bebés. Acá hay varios bebés que son hijos de alumnos y recién charlábamos, bueno, ¿y cómo es? Y le preguntaba, ¿y duerme, no duerme? ¿Qué hace? ¿Qué es inquieto? Sí, uno es muy inquieto, otro es muy, muy tranquilo, o sea, ya tiene sus tendencias, ¿sí? Y eso está en la carta natal. Así que, bueno, en principio eso es un poco presentar en general algunas de las ideas. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No, bueno, creo que tiene una amplia explicación, Florencia, de lo que es el libro y la astrología, así que le recomendamos, el que quiera estudiar astrología puede comprar el libro o venir a los cursos nuestros de la escuela y le va a ayudar muchísimo en el conocimiento psicológico personal y para los cambios que uno quiere hacer. Claro. Hay que comprobarlo, ¿no? Cada uno tiene que comprobarlo. Tal cual.